Ya, como con el ingeniero ya han visto también, me están diciendo determinación de volumen. Bueno, entramos a integrales triples, ¿listo? De igual forma que integrales dobles, no es nada más que una sola integral, bueno, una integral y, que en este caso ya está compuesta de tres integrales, integrales triples. Y acá podemos poner una función de x, y, z, una función de varias variables. Y acá nosotros ponemos un diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen, acá vamos a decir, donde el diferencial o s de v es igual al diferencial de volumen, ¿listo? Y este diferencial de volumen no es nada más que el producto del diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. Entonces, para empezar con integrales triples no tenemos que saber nada más que eso. Ahora, vámonos con un problemita. Es más o menos muy parecido a lo que es integrales dobles. Prácticamente es casi lo mismo, simplemente que incluso la forma de integrar. Vamos a empezar con este problemita. Bien, en su examen puede entrar más o menos lo siguiente. Les puede introducir una integral de este tipo, que es una integral triple, o simplemente les puede pedir determinar lo que es el volumen y todo eso. ¿Listo? Vamos a ir por pasos. Primeramente empezamos con resolviendo una integral más o menos que nos da de este tipo, con una función en este caso, de varias variables, x y z, y un diferencial de volumen. En este caso ya nos está poniendo directamente el producto. Diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. Y me está dando que la región, bueno, donde se tiene que evaluar es esta de acá. Ahora, a ver, más o menos como pregunta, ¿qué región más o menos representa eso? Bueno, si lo graficamos, ¿qué creen que nos va a dar? ¿Una esfera, una elipse, un cono, un paraboloide? No sé. ¿Más o menos tienen alguna idea? Mientras ponemos solución. Bien rara, ¿no? Esa expresión. Yo la verdad no la he visto. Bien rara. Ahora, si tratamos de graficar, bueno, vamos a perder el tiempo está graficando en ese caso. Aquí hay algo bien interesante como en integrales dobles. Si se dan de cuenta, toda esta expresión de acá se repite acá, justamente en la integral. Cuando ustedes vean ese tipo de expresiones que se repite más o menos, ya sea en la curva, superficie y dentro de la integral, ¿qué les había dicho que tienen que hacer en ese caso? Rápidamente a su mente, rapidito les llega una noticia que les dice o que les aconseja realizar cambio de variable. Cuando vean esas expresiones, hacen cambio de variable. Entonces yo puedo directamente de acá, puedo decir que todo esto sea u, que toda esta expresión sea b y una variable más, en este caso b doble. Entonces acá vamos a ir extrayendo. Voy a decir que u es igual a 2x más y, simplemente, no al cuadrado. B va a ser igual a x menos z y B doble va a ser igual a 3z menos y. ¿Listo? Aplicaremos este cambio de variable. A ver qué nos resulta acá. Ya hemos dicho que 2x más y es u, entonces acá sería u elevado al cuadrado. Más x menos z es b, entonces b al cuadrado. Acá 3z menos y es b doble, más b doble elevado al cuadrado igual a 1. Tengo una nueva expresión. Bueno, mi superficie ha cambiado. Esta nueva superficie, ¿qué es? Lo podemos graficar ahora sí, ¿no es cierto? Ya es una superficie muy conocida. Si lo graficamos acá, a ver, ¿qué superficie creen que es? Esto es, ya no es X, ¿no? Yo estoy con U, B y W. ¿Qué superficie más o menos ven? Bueno, olvídense de U, B y W, pónganle X y Z. X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1.
Es una esfera, ¿no es cierto? De radio 1. Entonces vamos dibujando. En este caso simplemente vamos a dibujar en el primer octante, ¿listo? Y sabemos que es una esfera, pero a modo de graficar lo dibujamos en el primer octante. Para no hacer un alboroto, tratamos de dibujar todo. ¿Listo? Esa sería mi esfera. Justamente es de radio 1. Ya. Conocemos todo eso, pero el problema me está pidiendo que no esté cambiando tipos de superficie ni nada de eso. Me está pidiendo resolver la integral. Bien, entonces vamos resolviendo la integral. Voy a copiar la integral acá. Es una integral triple en este caso. Tengo una raíz 1. Puedo factorizar el signo negativo, ¿no es cierto? O simplemente puedo introducir 2x más y es justo lo que se repetía, es u. Entonces acá voy a tener 1 menos u cuadrado menos b cuadrado y menos b doble al cuadrado. Bien, acá deja de ser diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Ahora va a ser diferencial de u, diferencial de b y diferencial de b doble, mis nuevas variables. Pero, como nosotros estamos haciendo este cambio de variable, tiene que haber un factor de transformación. ¿Cuál es mi factor de transformación? El jacobiano de transformación, ¿listo? Cuando hago este cambio de variables, yo tengo que hacer afectar con el jacobiano de transformación. Entonces, a ver acá, me voy a poner la siguiente expresión. Voy a decir, ¿en qué variable se encontraba inicialmente mi integral? En un sistema cartesiano, ¿no es cierto? Se encontraba en x, en y, en z, se encontraba en ese sistema. Ahora, según mi cambio de variable, ¿a qué coordenadas ya me estoy pasando? ¿O a qué sistema? Estoy entrando a u, b, w. Teniendo claro eso, entonces yo tengo que determinar este jacobiano. Este jacobiano va a ser de la siguiente forma. El jacobiano me dice, tiene un numerador y denominador. En el numerador pongo mis variables de donde estoy partiendo. En este caso x, y, z, sistema cartesiano. X, y z. Mis nuevas variables u, v y w. Hasta ahí está claro, ¿no? Entonces tengo que resolver este jacobiano de acá. Para este jacobiano, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito la transformación. ¿Cuál es la transformación? Es justamente esta expresión de acá. Lo vamos a poner en una nubecita. Esta es la transformación o el cambio de variable. Entonces, de esa transformación yo, bueno, tengo que hallar lo que es el jacobiano. Pero en este caso, a ver, voy a poner acá, simplemente este problemita lo vamos a hacer a detalle, después vamos a ir corriendo, ¿listo? Acá, en la primera componente voy a tener x, agarro x como pivote y voy derivando con respecto a las tres variables del denominador. Sería derivada parcial de x con respecto a u, derivada parcial de x ahora con respecto a b, y por último x con respecto a b doble. Me paso a la siguiente variable, ahora con y, nuevamente, derivada parcial de y a u, y con respecto a b, y y con respecto a b doble. Y por último, la última variable, en este caso z con respecto a u, derivada parcial de z con respecto a b, y derivada parcial de z con respecto a b doble. Tengo mi jacobiano, es un determinante. Para la primera componente yo necesito x con respecto a u. ¿De dónde encuentro esa expresión? Ya habíamos dicho de la transformación. Ponemos acá, esto es la transformación. Pero si se dan de cuenta, mi transformación no tengo justamente x en función de v y w para hacer estas derivadas, ni y ni z. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es un sistema de 3 por 3. Yo puedo encontrar lo que es x en función de u, v, w de la misma forma o de la misma manera y y z. Pero estar haciendo eso es bueno, tardoso, ¿no? En este caso lo podemos hacer, es lineal esta ecuación, no está complicada. Pero hay otra forma. Yo puedo hallar el otro jacobiano, el inverso en este caso. Yo puedo hallar el de u, v, el w es como decir que yo estoy yendo de v, w a x, y, z. Este caso aquí, a ver, vamos a anotar acá su determinante, lo que nos pide. En este caso sería derivada parcial de u, pivote acá, y empiezo a derivar sobre las variables del denominador. Con respecto a x, u con respecto a y u con respecto a z. Ahora agarro como pivote a b, derivada parcial de b, otra vez a las tres variables, x, b en y derivada parcial de b con respecto a z. Y por último, b doble.
derivada parcial de W con respecto a X, W con respecto a y W con respecto a Z. Veremos, a ver, acá me está pidiendo ya U, V y W con, bueno, derivar con respecto a X y Z. Eso sí tengo, ¿no? Justamente en mi expresión o en mi transformación tengo U, V y W. Fácilmente yo puedo agarrar U y derivar con respecto a X. Voy a tener 2 con respecto a Y, 1 y con respecto a Z, 0. Entonces yo puedo hacer esto de acá. Pero yo no quiero eso. A mí me está pidiendo lo que es el inverso. Hay una relación acá que ya me has visto, que ya habíamos visto en las anteriores clases. Hay una relación entre este jacobiano y este otro jacobiano, que me dice que este jacobiano, el que yo quiero X, Y, Z, a U, B, W, no es nada más que el inverso del jacobiano de U, B, W, X, Y, Z, pero la inversa, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hallar acá porque justamente tenemos despejadas U, V y W con respecto a X y Z. Fácilmente hallamos eso, sacamos el determinante y ese determinante la inversa. Y con eso voy a obtener indirectamente el jacobiano que más antes quería. Que para ello tenía que estar yo despejando X y Z en función de U, V y W. Entonces, vamos con ello. Entendiendo eso, entonces vamos a determinar el jacobiano U, V, W, X, y Z. Va a ser igual. Vemos la transformación. Me dice, U con respecto a X es 2. U con respecto a Y es 1. 1 depende de Z, entonces 0. Vámonos con V. V con respecto a X, 1. V con respecto a Y, 0. Y con respecto a Z, menos 1. Por último, vámonos a V con respecto a X, no depende de X, 0. Ahora con respecto a Y, que sería menos 1. Y con respecto a Z, 3. Listo. Ahora necesito resolver este determinante. Para resolver este determinante fácilmente yo puedo agarrar un pivote, ¿no es cierto? Acá, vámonos con el 2. 2 y reduzco. Acá voy a tener 0, menos uno y 3. Más, en este caso negativo, 1, 1 y nuevamente. Tapo su fila, tapo su columna, 1, menos uno, 0 y 3. Vamos resolviendo acá. 3 por 0 es 0. Menos, esto es negativo, negativo por negativo, 1, menos, en este caso voy a tener menos 2. Menos 3 por 1 es 3, menos 3. Menos 3, menos 2, esto va a ser igual a menos 5. Cuando yo quiero, bueno, en este caso, bueno, sería ya mi jacobiano, ya lo tengo, pero cuando yo quiero introducir jacobianos a un integral, siempre lo tengo que introducir en valor absoluto. Por más que el valor me dé negativo, yo voy a tomar como mi jacobiano en este caso, como valor absoluto, que va a ser igual a 5. ¿Listo? Tengo el jacobiano. Bueno, no lo notaremos así todavía. No es ese jacobiano. Tengo este jacobiano. U, V, W, X, Y, Z me da un valor de 5. Tengo este jacobiano, pero yo no necesito este jacobiano. Yo quiero el inverso. Yo quiero el jacobiano de X, Y, Z perdón, U, en este caso sería U, V y W. Me dice que es la inversa. Yo debería haber sacado la inversa a esta matriz y después a esa matriz sacar el determinante. Es lo mismo, ¿no? Ahora, si yo le saco directamente el determinante a esta matriz, ¿cuál sería la inversa, la propiedad? No es nada más que 1 sobre 5 en este caso, ¿no? Propiedades de determinantes. Bueno, ya ustedes son capísimos en álgebra lineal. Entonces, hasta el momento he determinado el jacobiano. Vuelvo acá e introduzco a mi integral. Mi integral ya puedo completar, en este caso va a ser, tengo una triple integral, 1 menos u cuadrado menos b cuadrado y menos b doble al cuadrado. Bien, jacobiano de transformación, en este caso un quinto, es una constante simplemente, diferencial de u, perdón, diferencial de b y diferencial de b doble. Bien, ya está mi integral. Ahora simplemente me falta poner límites. A ver, volveremos a graficar en este caso. Lo tendremos otra vez la gráfica acá. Ya, es simplemente, bueno, ya hemos terminado. Simplemente
poner límites. Era una esfera de radio 1. En este caso, a ver, vamos a dibujar la esfera nuevamente. Bien, es de radio 1, 1. Pondremos límites. Cuando nosotros estemos en un sistema más o menos esférico, con esferas más o menos, nos pasamos a coordenadas esféricas. ¿Listo? ¿Han visto con el ingeniero? ¿O quieren una explicación de coordenadas esféricas? Ya, voy a suponer que lo han visto. ¿Listo? Voy a suponer que lo han visto. Entonces, directamente voy a decir acá, entramos a un cambio de variable, ya para poner límites, porque si pongo en esas coordenadas va a ser un poco complicada. Tengo la ecuación de esta esfera, sí. ¿Dónde está? Acá. U cuadrado más b cuadrado más b doble cuadrado es igual a 1. Lo pondremos acá. La ecuación de esta esfera es u cuadrado más b cuadrado más b doble cuadrado igual a 1. Entonces, yo tendría que estar despejando u, v y w, medio complicado. Vámonos a coordenadas esféricas. ¿Qué me dicen las coordenadas esféricas? U o x, en este caso no es x, ¿no? Es u. U va a ser igual a radio, seno de phi, coseno de tita. V va a ser igual a radio, seno de phi, seno de tita. Y W va a ser igual a radio por el coseno de phi. Espero que lo hayan visto con el ingeniero. Esas son las coordenadas esféricas. Bien, entonces nuevamente cambiaremos a coordenadas esféricas. Vámonos acá. La integral va a ser igual. Triple integral. Voy cambiando. Acá voy a tener raíz de 1 menos u cuadrado. U cuadrado más b cuadrado más b doble cuadrado, si factorizamos el signo negativo, es igual a radio elevado al cuadrado, ¿listo? Acá tenemos u, acá tenemos b y acá tenemos b doble. Si lo reemplazamos acá, a ver, u con b voy a poder factorizar. Un rato. Oh, se ha bloqueado ya. Si factorizamos el signo negativo, vamos a tener u cuadrado más b cuadrado más b doble cuadrado. Entonces, acá tengo la transformación del cambio de variables. Si lo introduzco, voy a tener que simplificar un poquito y simplemente me va a resultar lo que es el radio al cuadrado, ¿listo? Entonces, esto va a ser r cuadrado. Acá un quinto del jacobiano de anterior. Acá sería el diferencial de radio, diferencial de phi y diferencial de w. Ahora bien, como estamos entrando a otro sistema, en este caso el jacobiano, coordenadas esféricas, nuevamente tengo que hacer afectar por el jacobiano. Es otro jacobiano, en este caso ya de mis coordenadas esféricas. Entonces vámonos a determinar el jacobiano en coordenadas esféricas. Nuevamente acá. ¿En qué coordenadas está mi integral? Inicialmente estamos en un sistema v y w. ¿A qué sistema vamos a ingresar? Vamos a ingresar al radio, a un phi y a un tita, según mi cambio de variable o mi transformación. Mi jacobiano sería entonces u, v, w a radio, phi y tita. Va a ser igual. Vamos derivando. U con respecto a radio. U con respecto a radio simplemente voy a tener acá seno de phi, cos de tita. U con respecto a phi, r, derivada del seno, voy a tener coseno de phi, cos de tita. U con respecto a tita voy a tener menos r, seno de phi, seno de tita. Vámonos con B. B con respecto a radio voy a tener acá seno de phi, seno de tita. Con respecto a phi, R, cos de phi, seno de tita. Y por último, con respecto a tita voy a tener R, seno de phi, cos de tita. Vámonos con W. W con respecto a radio, simplemente coseno de phi. Con respecto a phi, menos R, seno de phi. Y no depende de tita, entonces 0. Bien, ahora tengo que resolver este determinante. ¿Han hecho una práctica más o menos con el ingeniero? ¿Cuánto les resulta esto? Es conocido más o menos como coordenadas polares. Si hallamos el jacobiano, nos da el radio. En este caso nos va a dar r cuadrado por el seno de phi. Es bien conocido.
Si en su examen entra más o menos, o en su examen ustedes hacen un cambio a coordenadas esféricas, no es necesario que estén calculando el jacobiano como ahora. Directamente ponen el jacobiano de transformación, r cuadrado por el seno de phi. ¿Listo? Directamente ustedes. Pero si quieren lo pueden resolver. Les doy un método para poder resolver este tipo de jacobianos de base ortogonal. Es bien sencillito. Yo puedo sacar el módulo a esta primera columna, luego a esta columna y a esta columna. ¿Cómo? Acá voy a tener la raíz de esta, bueno, de cada componente elevado al cuadrado, en suma. A ver, más o menos les explico acá. Sería la raíz, en este caso sería del seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de tita, más seno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita, todo elevado al cuadrado, y más coseno cuadrado de phi. A ver, de estas dos componentes, todo dentro de una raíz. Estas dos componentes puedo factorizar el seno cuadrado. Voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado de tita, eso es 1. Seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es 1. Raíz de 1 es 1. Entonces, si se dan de cuenta, el módulo de esta primera columna es 1. Ahora, el módulo de esta segunda columna, ¿cuánto me resulta? Nuevamente, a ver, eh, es lo mismo, ¿no? Me va a dar también 1, pero hay un R acá. Entonces acá va a ser R. Su módulo va a ser R. Y de acá, a ver, ¿cuánto nos da? Todo al cuadrado, factorizo R cuadrado seno cuadrado en la raíz, se me va R seno de phi. Acá voy a tener R seno de phi. Y el jacobiano final es el producto de cada uno de estos módulos. 1, no, bueno, perdón, el jacobiano va a ser 1 por R seno de phi. Sería R cuadrado seno de phi, ¿no? El valor que nos da el jacobiano. Bueno, es otra forma de hallar el jacobiano. Si les parece un poco complicado estar hallando lo que es el determinante de todo esto, entonces hacen eso. ¿Listo? Pero solo para bases ortogonales, ya, mucho cuidado. Entonces, a ver, ya tengo el jacobiano de transformación. Vamos reemplazando al integral, ponemos límites y terminamos con este problema. Vamos acá. La raíz de 1 menos r cuadrado, un quinto, jacobiano de transformación, r cuadrado, seno de phi. Diferencial de radio, diferencial de phi y diferencial de w. Bien, pondremos límites ahora. Mi radio, ¿de dónde a dónde varía? Bueno, es de 1, ¿no? Entonces pongo acá de 0 a 1. Phi, ¿qué es phi? A ver, vamos recordando acá. Por si no le han entendido al docente o todavía no, ya les voy a explicar, eso es seguro, pero a ver, vamos bien. Si yo tengo una esfera, acá voy a dibujarme una esfera de radio, en este caso va a ser R. Bueno, no lo pondremos así, lo pondremos, a ver, voy a dibujarme un vector acá, que va a ser el radio, ¿listo? De este radio yo voy a descomponer. Voy a bajar acá y más o menos voy a tener su proyección acá, que sería esta de acá. ¿Listo? Esto va a ser X, esto va a ser y esto va a ser Z. Vamos poniendo los ángulos, a ver, esto. Este ángulo de acá es phi y con respecto a X es tita. ¿Listo? Ahora, a ver, voy a hallar su componente en X. Veremos en X. A ver, vamos a proyectar esto acá y esto vamos a proyectar también acá. Este es el radio. Vamos a descomponer en el plano XY. Sería R por el seno de phi. ¿Listo? R por el seno de phi. Ya tengo, bueno, en el plano XY. Ahora, para ir descomponiendo al plano X, bueno, a las rectas X o Y, a ver, en X sería R seno de phi por el coseno de tita, ¿no es cierto? De ahí viene esa componente de acá. En este caso X, ¿no? O U, R seno de phi cos de tita. Para Y sería R, nuevamente, seno de phi, pero ya en este caso por el seno de tita. Ahí tendría la componente para Y. Y por último, para Z simplemente sería R cos de phi, ¿no ve? Entonces me voy acá, para Z o W en este caso, R cos de phi. Ah, ya. Entonces, ¿qué había sido phi? Había sido ese angulito que parte desde Z. ¿Listo? Entonces, ahora me estoy yo con el diferencial de phi en este caso. Phi, ¿de dónde a dónde está variando? Es toda una esfera, ¿no es cierto?
Si se recuerdan acá la gráfica, es una esfera. Yo la dibujé en el primer octante, pero es una esfera total. Entonces, tengo que cubrir toda la esfera. El ángulo phi tendría que partir desde cero, que sería justamente paralelo a z. Ponemos eso, desde cero, hasta dar toda una vuelta, ¿no? Para cubrir todo, entonces, a ver, lo voy a dar algo así. Z lo voy a proyectar. Phi partiría de acá y terminaría acá, ¿no es cierto? Eso sería phi. Entonces va desde cero hasta dar 180, ¿no? Pi en este caso. ¿Listo? Y por último, acá que he puesto. No es W, es diferencial de tita. Tita, ¿de dónde a dónde? En este caso ya sabemos, tita es este angulito de acá, de X. Y si quiero cubrir toda la esfera, entonces tiene que dar una vuelta, ¿no? 360 grados. Entonces, desde cero a 2pi. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, hasta ahí más o menos ya. Ahora simplemente integrar. Entonces ya, bueno, si no hay dudas, vamos avanzando. ¿Cómo resuelvo una integral triple? Es como una integral doble. Voy desde la parte inferior y voy sobresaliendo hacia el exterior. Primeramente voy a resolver lo que está dentro del primer paréntesis. El primer diferencial corresponde a su primera integral, ¿listo? Posteriormente voy saliendo, ya teniendo resuelto esto, estoy resolviendo con el diferencial de R. Phi toma como un valor constante, simplemente integro con R nada más. Posteriormente resuelvo la siguiente integral, lo que está en paréntesis celeste. Y al final voy a tener la última integral con el diferencial de tita. ¿Listo? Eh, ¿Qué dudas tienen a ver con respecto a este problema? Ahora, ¿O se puede volver Entiende, a porque los límites de integración para diferencial de phi van de cero a pi? sí, es justamente por esto. Miren, aquí se los he puesto lo que es, pueden ver mi puntero, ¿no? Es algo más o menos, ahí se ve. Estoy ahorita en la gráfica, lo que se los he puesto para guiarnos las coordenadas esféricas. Acá se los he puesto cómo se deduce las coordenadas esféricas. Yo tengo una esfera y me doy un radio acá. Lo que le dibujé este radio, bueno, le he puesto R, ¿no? Es un radio que está dibujado acá, simplemente en el espacio, ¿listo? De mi esfera. De este radio yo lo estoy descomponiendo a mis tres componentes, en este caso, a mis tres ejes, X, Y y Z. Entonces, voy descomponiendo simplemente. Acá le doy un ángulo con la vertical. Y acá, bueno, haciendo su proyección en el plano XY, le doy otro ángulo, tita. Esos son mis variables que aparecen acá, phi y tita, simplemente para reconocer. Ahora, lo más importante es esto, phi. ¿De dónde está partiendo este ángulo? Es lo que se pueden equivocar. ¿De dónde? Según esta gráfica, está partiendo de mi eje Z, ¿no es cierto? De mi eje Z, y si es una esfera completa, bueno, tiene que variar desde Z hasta menos Z en este caso. Y tita en este caso parte de lo que es del eje X. Y siempre, ¿no? En sentido positivo, que sería antihorario. Entonces voy a tener que hacer correr. En este caso ya tendría que dar toda una vuelta, que sería 2pi. Y phi tendría que ser, bueno, en este caso desde cero, cuando sea paralelo al eje Z. Y tendría que barrer hasta que es menos Z. En este caso sería 180 grados, ¿no? Dice, eso es lo que se los he dibujado en negrito. Parto de acá en cero y doy más o menos toda esta vuelta, que sería 180 grados, en ese caso pi. Es por eso que phi ponemos de cero a pi y tita va de cero, ha dado toda una vuelta, en este caso de cero a 2pi. Es por eso. Se tienen que guiar simplemente por este sistema de coordenadas esféricas. Hay otra deducción que, bueno, incluso ustedes se pueden hacer su propia deducción. Este tita, ustedes pueden realizar lo que es esta transformación de acá, del cambio de variable a coordenadas esféricas. Pero ustedes su tita pueden hacerlo a partir desde el eje Y, ¿no es cierto? Va a variar. Para X ya no va a ser R seno de phi, ya no va a ser coseno de tita, va a ser seno de tita. Y no hay ningún error en ese caso. Si ustedes ponen correctamente sus límites diciendo que en esta vez mi ángulo ya está partiendo del eje Y, ya no está partiendo del eje X. ¿Listo? Es simplemente eso. Es simplemente eso nada más. A ver, espero que me hayan entendido. Entonces, a ver,
Les dejo con la respuesta del integral para no perder tiempo. Va a ser un poco larguito este tipo de integrales resolver, ¿listo? Directamente, a ver, les voy a dejar con la respuesta. La integral resolviendo va a ser pi cuadrados 20. Bueno, eso es tema de cálculo uno, ¿no? Ya, bueno, ustedes capísimos en cálculo uno. Simplemente van resolviendo las integrales, integrales y resolver la integral, nada más. ¿Alguna duda? A ver, que tengan otra duda. ¿Nada? ¿Alguna duda? ¿Quieren, o quieren resolver la integral? Podemos resolver también, pero vamos a perder el tiempo, les digo. Vamos a perder mucho tiempo, como las anteriores clases. Resolviendo la integral es lo que un poquito se tarda más en un problema. Entonces, a modo de práctica lo resuelven, ¿listo? Y a ver, si tienen alguna duda también me van a consultar, ¿listo? Si tienen con problemas de integrales y todo eso. A ver, vamos a terminar rápido. Entonces, vamos con el siguiente problemita. Lo voy a mover. ¿Dónde está? Ya, a ver. Antes de este problemita, vamos a ponernos un título acá que va a decir determinación de volúmenes. Les cuento que no he visto en sus exámenes más o menos que entre una integral como la que hemos visto, que les dé una integral triple con su función y que les pida integrar y evaluar con respecto a una superficie. Da. Generalmente va a ingresar lo que es determinación de volúmenes, ¿listo? Es lo que generalmente va a ingresar. Entonces, según lo que hemos visto hace rato, era una integral triple, una función acá de x, y, z por su diferencial de volumen. Si nosotros queremos determinar volúmenes, entonces lo que es esta función de x, y, z toma un valor de uno. Tomando un valor de uno, acá ya no es una integral, ya se convierte en volumen, que va a ser igual a una triple integral. La función es igual a uno, entonces diferencial de volumen simplemente. Y es como la formulita para determinar volúmenes. Bueno, no hay una función, ¿no?, que nos complica la integral, ya simplemente es triple integral por su diferencial de volumen. Acá también lo podemos especificar, que el diferencial de volumen es igual al diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. Entonces esto más lo vamos a remarcar. Ahora sí, empezamos con este problemita. A ver, es de un examen, es algo sencillo también, que nos dice calcular el volumen del sólido limitado por el paraboloide. Es un paraboloide y me dice en el plano x igual a a. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos poniendo solución y vamos graficando. Necesito conocer yo el sólido para ver, para poner sus límites. Entonces, vamos acá con x, vamos con y y vamos con z. Es un paraboloide. Ya bien, el problema me lo dice. ¿Hacia qué eje se está abriendo este paraboloide para poder graficar? ¿Alguien? ¿Hacia qué eje se está abriendo? Se está abriendo hacia el eje donde no se encuentra elevada al cuadrado.
Y cuadrado, z cuadrado, bueno, están elevadas al cuadrado. La variable que no está elevada al cuadrado es x. Eso significa que se está abriendo sobre el eje x ya bien. Entonces, se está abriendo sobre el eje x, va a ser más o menos, a ver, algo así. Algo así. Ahora, ¿cómo va a ser su sección? ¿Es circular? No es circular en este caso, ¿no? Si vemos el denominador de y cuadrado y z cuadrado, bueno, no son iguales, son distintos. Entonces tiene una sección tipo elipse más o menos. Esto lo vamos a modificar. Debe ser, a ver, su sección debe ser algo más o menos parecido a esto. ¿Listo? A ver, esto vamos a cambiar. Ya bien, ese es mi paraboloide. Y luego me dice sobre el plano x igual a a. Y es un plano que lo está cortando esta paraboloide. Justamente vamos a decir acá, donde hemos hecho el corte, que sea a. ¿Listo? Entonces un planito que lo ha recortado y al final tengo esta superficie. Es un plano acá que corta a este paraboloide y genera un sólido. Y es algo sencillo, ¿no? Me está pidiendo ahora determinar lo que es el volumen de este paraboloide. A ver, sabemos que el volumen es igual a la triple integral diferencial de volumen. Tengo perdón, es un paraboloide. Cuando ustedes vean paraboloides, cilindros, conos, lo aconsejable es que ustedes no lo resuelvan en coordenadas cartesianas, como el anterior problema era esfera, entonces es mejor resolverlo con coordenadas esféricas para sus límites. Pero cuando vean cilindros, conos, paraboloides, lo más recomendable es que usen las coordenadas cilíndricas. ¿Qué son las coordenadas cilíndricas? Vamos a poner acá. Las coordenadas cilíndricas es x es igual a radio por el coseno de tita, y es igual a radio por el seno de tita. Bueno, es un sistema polar. Y en este caso z es simplemente z. Bueno, esto es lo que ustedes pueden encontrar en cualquier tipo de libro, pues el ingeniero también les ha debido dar eso. Pero en este caso, esto es más o menos cuando se me abre sobre el eje z. En este caso se me está abriendo sobre el eje x. Tengo que hacer modificaciones ya. X tendría que ser la variable independiente. ¿Dónde está variando la sección circular? En Z y Y. Entonces X y Y toman las funciones de seno y coseno. Pero en este caso, esto es más o menos para circular. En este caso todavía tengo que es una sección tipo elipse. Entonces tengo que hacer aún más modificaciones. Entonces vamos con la primera. Vamos haciendo el cambio de variable acá. Conozco las coordenadas cilíndricas. En base a eso voy a hacer mi cambio de variable. Y voy a decir lo siguiente. Z. Z yo le puedo dar un valor, a ver, ¿dónde estoy Z? Z de 3, 3 raíz de 2, en este caso por el coseno de tita. Ahorita les explico por qué. Y Y sería un valor de 2, raíz de 2 también, por el seno de tita. Y X simplemente se queda con X. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si este cambio de variable lo introduzco a mi función, bueno, a mi superficie en este caso, que lo estoy resaltando, debería cumplirse. Entonces, a ver, lo introduciremos. Acá me estoy olvidando, ¿no? Acá me estoy olvidando el radio. Acá no le he puesto el radio. Ay, caramba. R, cos de tita, R, seno de tita. Entonces, si lo introducimos, Y va a ser 2 raíz de 2, R, seno de tita. A ver, 2 al cuadrado, 4. Con el 4 del denominador se me simplifica. Raíz de 2 al cuadrado, 2 simplemente. Ese 2 por el 2x que tengo en el miembro derecho. ¿Listo? Y vámonos a z. Z sería 3 raíz de 2. 3 al cuadrado, 9. Con el 9 del denominador se me simplifica y voy a tener un 2, que es del 2x. Después puedo factorizar un r cuadrado, que va a ser mi x sobre a. En ese caso yo puedo representar eso más o menos. Seno más el coseno, la suma de esos dos es 1. Entonces está cumpliendo. Tiene más o menos que cumplir. Es por eso que yo le doy estos coeficientes
de modificación, porque mi sección es tipo elipse, en ese caso, simplemente por ese caso. Entonces, como tengo esto es coordenadas cilíndricas, ¿no? El jacobiano de coordenadas cilíndricas lo voy a poner acá. Es el radio simplemente, como coordenadas polares. Pero en este caso, por estos coeficientes de acá, el jacobiano ya ha variado. Entonces, tengo que volver a hallar el jacobiano. Entonces, acá, a ver, antes de introducir la integral, voy y digo el jacobiano. En este caso serían de x, y, z a coordenadas cilíndricas. R, tita y x. Va a ser igual. A ver, x con respecto al radio no depende ni de tita, simplemente de x. 1 entonces. 0 y 0. Perdón. Primeramente 0, 0 y 1. Y con respecto al radio voy a tener 2 raíz de 2 seno de tita. Con respecto a tita, 2 raíz de 2 r cos de tita. Y con respecto a x no depende 0. Acá está un poquito mal. A ver, 0, 0 y 1. Y por último z. Z con respecto al radio sería 3 raíz de 2 cos de tita. Ahora con respecto a tita voy a tener 3 raíz de 2 seno, perdón, r seno de tita negativo. Y no depende de x, 0. Ahora resuelvo esta integral. Bueno, tendría 1, esto multiplicado por esto, menos esto por esto. Acá simplemente nos va a dar un valor de 12. Vamos apresurándonos, ¿listo? 12. Entonces acá yo puedo decir que el jacobiano de transformación es igual a 12 veces el de radio. El volumen va a ser igual a una triple integral. Jacobiano de transformación, 12 el radio. En este caso tendría diferencial de R, diferencial de X o diferencial de tita. Y voy poniendo límites, ahora sí. Radio, ¿de dónde a dónde varía? En este caso el radio está variando, ¿no? ¿Cómo está variando? A ver, vamos reemplazando. Tengo acá lo que es justamente mi superficie, resaltado en amarillo, en coordenadas cartesianas. Yo me estoy yendo a coordenadas cilíndricas. Si se recuerda el anterior problema, lo hemos cambiado, ¿no? En este caso igual de la misma manera tenemos que cambiar, reemplazando. Si reemplazamos, a ver, vamos a tener 2 con 2 se me va. R cuadrado. Y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 9 igual a 2x sobre A. Tengo la transformación, a ver, vamos introduciendo la transformación. Acá y es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, r seno de tita sobre 4. Esto elevado al cuadrado, más z al cuadrado, 3 raíz de 2, r cos de tita sobre 9, también elevado al cuadrado, igual a 2x. X es simplemente x, entonces 2x sobre a. Es justamente por esto que hemos introducido estos valores de 2, ya que elevado al cuadrado se me simplifica con el denominador, También la raíz de 2 elevado al cuadrado es 2. De acá también 2. Si factorizo, con este 2 se me va. 2 con 2 se me va. Al final, ¿qué voy a tener? De acá yo puedo factorizar r cuadrado, y simplemente voy a tener seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita igual a x sobre a. Esto toma el valor de 1. X, ¿no? O bueno, X puedo despejar acá. X igual a r cuadrado. A ver, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo resaltado en amarillo la ecuación, lo que es este paraboloide en coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que tengo acá? Igual resaltado en amarillo. Es el mismo paraboloide, exactamente el mismo, pero en este caso ya está expresada en coordenadas cilíndricas. Entonces, a ver, según esto vamos dando. Si se dan de cuenta, el radio está variando en función de x, está variando. Entonces, es lo que, bueno, necesitamos.
por el elipse. Si fuera circular, nos daría una constante, que sería algo más sencillo. Entonces, vamos con el radio. De acá yo puedo despejar el radio. El radio va a ser igual a la raíz de x sobre a. Sería más menos, pero no hay radios negativos, ¿no? El radio menor que puede tomar es cero, entonces lo dejamos ahí. El radio va a ser a x sobre a. Entonces, voy viendo mi gráfica del volumen. Me voy poniendo acá un radio si yo quiero, a ver, más o menos algo parecido a esto. Acá está, y mi radio sería algo así. Entonces, este radio, ¿de dónde a dónde está partiendo? Justamente viene desde acá, desde el origen, donde el radio es cero. Este es el radio. Hasta que el radio toma este valor máximo, ¿no? Entonces, el radio va desde cero hasta que el radio toma ese valor máximo en función, en este caso, según esta ecuación de x. Entonces, directamente pongo esta expresión. X sobre a. El radio está variando de cero hasta esa función. Luego vámonos con x. X está variando, a ver, X estaría variando en este caso desde cero hasta su corte, ¿no? El que le da el límite, que sería A. Y por último con tita. Tita es el ángulo. Le está dando toda una revolución, toda una vuelta. En este caso 0,2pi. Bueno, sería más o menos algo así. A ver, vamos a verificar. Sí, estamos en lo correcto. Esto lo vamos a apartar acá. Ya bien, el único problemita en este tipo de problemas, bueno, es simplemente poner los límites, nada más, solo es poner límites. En este caso, como les digo, es muy recomendable utilizar lo que son las coordenadas cartesianas. Bueno, cuando estamos tratando con paraboloides, conos, cilindros, coordenadas cilíndricas, perdón, no cartesianas. Bueno, están en cartesianas, no es cilíndricas. Si manejamos en cartesianas, sí se puede. Más o menos, a ver, les voy a explicar acá algo sencillo. ¿Qué es lo que debería hacer? A ver, X. Me doy una línea paralela al X ficticio. Acá. ¿Listo? ¿De dónde a dónde está intersectando a mi superficie? O en este caso a mi volumen, a mi sólido. De este punto, que es el paraboloide, ¿y dónde termina? Justamente donde X es una constante, ¿no? A. Entonces este paraboloide justamente lo tengo acá. Acá está la ecuación del paraboloide. De acá despejo X. Entonces yo digo, acá en los límites, podemos poner si quieren los límites para cartesianas. A ver acá. Es la misma triple integral. Ya no habría jacobiano de transformación. X, Y y Z. X viene desde lo que es el paraboloide. Acá está. X sería A medios si despejamos. A medios, Y cuadrado y Z cuadrado. Y cuadrado 4 más Z cuadrado sobre 9. Y termina donde es una constante. En este caso, A. Bien. Ahora pondremos de Y. Nuevamente Y. Acá Y. Igual, me trazo una línea paralela y intersecta dos puntos. Y los dos puntos son del paraboloide. Entonces, me voy al paraboloide y tengo que despejar Y. En este caso, si despejo Y, implícitamente voy a introducir la variable X, ¿no es cierto? Entonces, es un poco complicadito. Incluso si yo despejo de acá Y, voy a tener dos valores, un valor positivo y un valor negativo, que tengo que tomar en cuenta esos dos. En este caso, estaría viniendo del negativo al positivo. Y Z ya, bueno, le doy los demás valores. Entonces es un poco complicadito realizar eso en cartesianas, incluso la integral, imagínense integrar con todas estas variables elevado al cuadrado y todo lo que nos va a dar después. Es un poco complicado, es por eso que siempre se recomienda realizar en un, bueno, en un sistema cilíndrico en este caso, cuando se trata de paraboloides, conos, cilindros y todo eso. Entonces, a ver, ahora si integramos, partimos de este primer paréntesis, sobresalimos a la siguiente integral. Y después ya, bueno, acá es simplemente de cuadrado sobre 2, ¿no? Evaluado es algo sencillo ya, la de ahí se me va y todo eso. Entonces el volumen en este caso nos da un valor de 6 pi a. ¿Dónde está? Listo, no vamos a resolver las integrales, es donde perdemos el tiempo. Ya hemos resolvido, ¿no? Ya hemos resuelto las anteriores clases y les he dado algunos truquitos y todo eso, pero
Después es lo mismo, prácticamente lo mismo. Incluso son aún más sencillas las integrales que da en estos casos de comparación de cálculo uno. ¿Listo? A ver, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Mm, mientras voy a mover a ver dónde está el otro. Con eso terminamos. A ver, ¿alguna duda que tengan? A ver, de este problema más o menos. Nada. Bueno, quizás les he hecho confundir. A ver, con este problemita vamos a tratar de ver eso. Acá, a ver, le damos solución. Como primer paso, siempre graficamos. Acá voy a tener X, acá voy a tener Y. A ver, vamos. Acá, acá voy a tener X, acá voy a tener y acá voy a tener Z. Vamos graficando. Me dice que obtenga el volumen encerrado por las superficies. A ver, me da 3, 4, 5 superficies. Y me está especificando primer octante. Hemos dibujado primer octante. Lo demás no nos interesa entonces. ¿Qué tenemos acá? X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. ¿Qué tipo de superficie es? ¿Es una esfera, es un cono, es un cilindro o es un paraboloide? ¿Alguien? Hola, ¿están ahí, chicos? Es un cilindro, Ausi. Sí. ¿Cómo reconocemos un cilindro si les he explicado las anteriores clases? Yo veo la expresión, como en este caso. Lo vamos a poner, lo vamos a resaltar. Si le falta una variable, automáticamente se me convierte en un cilindro y se va a abrir justamente hacia la variable que le falta. En este caso tengo x cuadrado más y cuadrado. Es una circunferencia, ¿no es cierto? De radio 2. ¿Qué variable le falta? Le falta la variable z. Eso significa que se abre sobre el eje z. A ver, les doy un ejemplo acá, rápidamente. Perdón. Por ejemplo, esto es x, y z. X cuadrado más y cuadrado. En un plano XY es una circunferencia, ¿no? En este caso tendría acá simplemente una circunferencia. Pero ya dibujando en el espacio se me convierte en cilindro. ¿Qué variable me falta? Z. Entonces se abre todos dos sobre el eje Z, parte superior y parte inferior. ¿Listo? Como les había dicho una vez, no siempre puede haber cilindros circulares, como en este caso. Puede haber cilindros parabólicos. A ver, lo dibujamos acá. Puede ver más o menos algo así. Cilindros así que me puede dar la ecuación de una parábola, simplemente en XY. Puede faltar la variable Z, entonces se abre sobre el eje Z. Y acá la sección o algo así. No solamente puede ser circular, parabólico, puede ser también en forma de elipse y todo eso. ¿Listo? Simplemente me doy de cuenta cuando le falta una variable, automáticamente se me convierte en cilindro, directamente. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es una circunferencia de radio 2. Vamos dibujando a ver. Es una circunferencia de radio 2. Voy a decir que acá más o menos está 2 y acá más o menos está 2. ¿Listo? Solo primer octante, no voy a dibujar el resto, ¿listo? No voy a dibujar, entonces esto lo puedo proyectar acá y lo podemos proyectar también. Si quiero puedo hacer esto. Bueno, no es necesario. Ya bueno, ese sería mi cilindro. Tengo el cilindro dibujado. Luego me da un plano x más z igual a 2. Si lo igualo a 1, tendría que el 2 pasar a dividir x sobre 2 y z sobre 2.
Entonces, esos denominadores de cada variable son los cortes que van a tener justamente en esa variable. Por ejemplo, x serían 2. Vámonos acá, a ver. Acá. En x, acá está x en 2, mismo punto. Y en z también 2. Entonces acá más o menos voy a decir que está 2. Entonces es una recta que está pasando por acá. Lo voy a proyectar. No es necesario, ¿no? Porque solamente me dice primero cante. Y también se me abre sobre el eje que no tiene en este caso. En este caso, Y. Entonces se está abriendo todo esto sobre el eje Y. Ahorita lo vamos a graficar. ¿Listo? Todavía. Pero sé que es un plano. Luego me dice Y igual a 4. Ya. A ver, vamos a buscar otro colorcito. Acá tengo 2. Y4 sería más o menos por acá, el doble. Es un plano simplemente en Y4. Es algo así. A ver. Eso lo puedo proyectar, lo puedo proyectar. Si yo quiero me puedo dibujar, ¿no? Un planito acá. Es simplemente ese planito. Pero todavía no vamos a dibujarlo, ¿listo? Ahí todavía. Lo mantenemos. Ahorita vamos a encerrar. Y por último, X0 y Y0. Ya bien. Entonces, a ver, voy proyectando este planito de acá. Este es un plano X más Z igual a 2. Voy acá, lo voy a especificar. X más Z. Caramba. X más Z igual a 2. Entonces, acá va a tener una intersección, lo que es con el plano XZ. Y sería algo así más o menos. ¿Listo? Y acá también con el plano XY sería algo por acá. Y esto se va a encerar más o menos así. ¿Qué le está dando el límite? Justamente ese plano donde lo corta en y igual a 4, que sería esto de acá y esta de acá. ¿Qué más tengo? Me dice x igual a 0. X igual a 0, justamente la pared podemos decir. Y z igual a 0. Bueno, en este caso sería la parte inferior o el piso. Entonces es eso. Este planito con el cilindro le está dando una intersección. Vamos a dibujar a ver esa intersección. Sería más o menos algo así. A ver. Algo así, ¿no es cierto? Esa sería la intersección. Y al final ya tenemos acá lo que es nuestro sólido. A ver. No. Ay, acá le está dando un límite, lo que es el cilindro. Le está dando un límite superior, en este caso lo que sería el plano. Me está dando el fondo también, en este caso, cuando x es igual a 0. Me está dando la parte inferior, cuando z es igual a 0. Me está dando, en este caso, la pared lateral acá, donde y toma el valor de 4. Esta de acá. Y justamente como su tapa o la parte superior me está dando lo que es el plano x más z igual a 2, que sería todo esto de acá. Y con esto hemos encerrado lo que es mi región. Me está pidiendo determinar el volumen ya. Conociendo la región, yo digo que el volumen es igual a una triple integral diferencial de volumen. Entonces vamos poniendo límites. Ya en este caso es más sencillo. No es necesario, ¿no? Manejar algún sistema, ya sea esférico o cilíndrico, directamente acá. Voy a decir, el volumen es igual. Vamos poniendo límites directamente. Acá puedo poner, a ver, primeramente un diferencial de y. Luego podría usar lo que es un diferencial de, vamos con x. Vamos empezando con x. Un diferencial de x. Luego podría ser, a ver, un diferencial de y. Y por último, un diferencial de z. Z, creo que no va a resultar, ¿no? Entonces, primeramente pondremos z. ¿Dónde está? Y por último, X. A ver, vamos a ver esto. Podemos cambiar después. Simplemente es para ver que mi integral se vuelva un poquito más sencilla. Un color que no hemos usado. A ver. Pondremos límites en Z. Para poner límites en Z, si todavía me confundo, me trazo una recta paralela a Z. Lo voy a poner más o menos por acá.
y lo proyecto. Listo. Ese es paralelo a Z. ¿Cuál es el primer punto donde se intersecta? Justamente en la parte inferior, el piso más o menos. Y después donde le da el plano, ¿no? Acá, 2 puntos. Entonces voy poniendo límites. Z está variando desde 0 hasta que llega al planito. Este planito de acá lo vamos a especificar también acá. Este plano, ¿qué plano es? No, perdón, ya está especificado. X más Z igual a 2. Yo estoy yendo con Z, entonces despejo Z, 2 menos X. Acá voy a tener 2 menos X. Está variando, ¿no es cierto? Está variando en función de X. Z está variando en función de X. 0 hasta 2 menos X. Tengo el límite para Z. Me voy a Y. Nuevamente a Y. Me trazo su paralelo. Acá más o menos. ¿Cuál es el primer punto donde le intersecta? Justamente es la parte que le da el cilindro, ¿no? Voy a decir ese puntito. Y donde termina, Y se vuelve una constante, 4 en este caso. Entonces, si se dan de cuenta, Y tiene una variación acá de la forma del cilindro y al final es una constante. Vámonos con esa variación. Es un cilindro. Entonces, a ver, vamos a especificar la ecuación de ese cilindro. ¿Dónde está? Lo que está resaltado en amarillo. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Entonces, voy a decir, de acá, esta es la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Lo especifico. Estoy yendo con Y. Entonces, despejo Y. Y de acá, despejando va a ser 4 menos x al cuadrado en una raíz. Más o menos, estamos primero octante, entonces tomo el valor positivo. Entonces y está yendo justamente del cilindro, que toma este valor de acá, raíz de 4 menos x al cuadrado, hasta que se vuelve una constante, donde y toma el valor de 4. Y toma el valor de 4. Y al final, a ver, por último, voy a tener, a ver, mi último límite, que sería en X. En X simplemente ya, una constante, ¿no? Punto 4 hasta el punto 2 simplemente. Todo lo que recorre en X sería desde 0, perdón, es desde 0, viene desde 0 y termina en 2. Después no hay más. No hay más de regiones, ¿listo? Entonces con esto he delimitado lo que es mi sólido. Y ahora simplemente tengo que resolver. Entonces, ya terminando todo esto, aquí justamente tengo su respuesta, simplemente se los pongo 32 tercios menos 2pi. Como estamos determinando volúmenes, entonces podemos poner acá unidades al cubo. ¿Listo? La integral otra vez se los dejo. Ya es simplemente integrar. En este caso está un poquito más sencillo, ¿no? Z, ya, bueno, a ver, esto más les explicaré por si acaso. Quizás van a encontrar en algún texto, libro o solucionario que el volumen determina más o menos de esa forma, con dobles integrales. Pone dobles integrales y acá dice superficie superior menos superficie inferior. Como en cálculo, ¿no? Curva, bueno, función superior menos la inferior o algo así más o menos, ¿no? Por el diferencial de X o Y. En este caso tomo la misma idea, misma expresión. Superficie superior menos la inferior. Y acá lo pone dos variables simplemente, dos diferenciales. Y y X, digamos, a ver, en este caso de acá. Entonces, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería mi función superior en este caso? Lo que le da más o menos como la tapa, ¿no? En este caso sería el plano X más Z igual a 2. ¿Y cuál sería la superficie inferior? Cuando Z toma el valor de 0. Bueno, Z igual a 0, la parte inferior. Entonces, si nosotros ponemos esto de esta forma, superficie inferior sería Z, tengo que despejar Z, 2 menos X. 2 menos X. Menos la superficie inferior, Z igual a 0, menos 0. Entonces, y acá de Y y de X. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si nosotros integramos esta primera parte de acá de Z, voy a tener Z, límite superior menos el inferior, 2 menos X menos 0. Pues si se dan de cuenta, es justamente la misma expresión, esta de acá, con la primera integral. Es lo mismo. Ustedes pueden hacerlo como quieran en su examen, usando dobles integrales o triples. Bueno, ya depende de ustedes. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? A ver. Oxy, ¿Sí?
¿Hay algún orden específico para poner los diferenciales? No, es depende de ustedes. A ver, podemos cambiar acá, esto lo podemos simplemente dar como un ejemplito. Yo estaba viendo acá, por ejemplo, a mi conveniencia para poder despejar según mis ecuaciones y todo eso. Pero al final podemos poner como cada uno quiera. A ver, vamos a poner otras expresiones. Empezaremos con, a ver, eh, pondremos un Y, un Z y un X. A ver, vamos a ver. Y. Estoy empezando con Y. Entonces acá ya tengo, ¿no? Lo que está en amarillo. Me trazo una recta paralela y veo cuáles son los dos puntos de intersección, inicio y final, lo que genera mi volumen, mi sólido. En este caso está empezando desde lo que es la forma, lo que le da el cilindro. ¿Cuál es la ecuación del cilindro? Lo tengo acá, lo vamos a resaltar en celeste. Entonces de acá, pero yo estoy con Y, quiero ver la variación de Y, entonces despejo Y. Y va a ser igual a 4 menos X al cuadrado, raíz. Sería más o menos, ¿no? Tomamos el valor positivo, está empezando de ese punto. Entonces yo digo de acá, 4 menos X al cuadrado. ¿Y dónde está terminando? 4, ¿no? Aquí es un plano constante en 4, no tiene ninguna variación. Entonces simplemente llega hasta 4. Ahora vámonos con Z. Z en este caso está partiendo de esta parte inferior, que es 0, hasta terminar 2 menos X, ¿no? 2 menos X. Misma ecuación. Y X al final, nuevamente X siempre va a ser ya constante, lo que delimita nomás mi sólido. En este caso desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Y bueno, en este caso no varía mucho, ¿no? En algunos problemitas sí un poquito va a ser variar, pero en este caso no. Si dan de cuenta es como mover estas dos integrales de acá, de la parte superior, la del centro, lo traigo, bueno, primero, luego lo recorro el otro y ya. Prácticamente nos ha dado lo mismo, ¿no? Pero si resolvemos cualquiera de las dos integrales, nos va a dar exactamente lo mismo, mismo valor. Podemos poner primeramente diferencial de x. A ver dónde está. Sí, podemos poner también. Bueno, en este caso, en este problema prácticamente, podemos usar cualquiera, al parecer, ¿no? No es necesario estar escogiendo. Pero en su examen ustedes pueden usar cualquiera igual, el que les guste, como quieran. Pero hay una restricción. Si se recuerdan, hemos visto ya en integrales dobles, si se recuerdan, también está en su práctica en los primeros problemas, donde les dice no cambiar el orden de integración. En ese caso ustedes pueden ver si hacen cambio de integración. En algunos casos puede ser de áreas, por ejemplo, bueno, ya se le discretiza en como dos o tres integrales más, ya no es simplemente una. Entonces a veces sucede, por ejemplo, acá, más como ya he hecho el intercambio, el orden de integración, entonces se me genera otra integral porque se me pone otra región y todo eso. Entonces, es lo que simplemente hay que darse cuenta. Si en ese caso se les resulta así, ustedes fácilmente pueden cambiar, digamos, no me conviene, entonces cambio mi orden, entonces me voy a lo que más conviene. Algo fácil, ¿no? Eso es lo que facilita también. No se vuelve extenso el problema e incluso se vuelve más sencillo el problema. La integral, en ese caso. ¿Listo? Con eso nos vamos. ¿Listo? Ya prácticamente terminamos. La siguiente vamos a ver todo lo que es integrales de línea. No, hoy no creo. En este caso, a ver, vamos a empezar simplemente con masa, como el anterior. Aplicaciones. Vamos acá. Ay, vamos a decir masa. La masa es igual. Mismas fórmulas que la anterior. Bueno, de integrales dobles. Exactamente lo mismo. Pero como ya estamos con sólidos, ya no es integral doble, ya es integral triple. Le ponemos una densidad en función de x, y, z. Cuando era áreas, poníamos diferencial de superficie o diferencial de área, ¿no? Cuando estamos en triples integrales, nosotros ponemos diferencial de volumen. En ese caso, yo puedo decir que rho x, y, z es igual a la densidad. Simplemente, solo es la densidad. Con eso tenemos masa. Luego podemos determinar lo que es centros de gravedad o centros de masa. Centros de masa pondremos. Ay, caramba.
centros de masa. Yo puedo hallar un centro de masa o centro de gravedad en X, primeramente, que va a ser igual a 1 sobre M. Quizás han visto en otros problemas que les dicen, a ver, algo así más o menos. X va a ser igual acá, acá les ponen un momento. Como es X, entonces YZ sobre M. Y les dicen que el momento YZ es igual a la triple integral YZ, entonces densidad X diferencial de volumen en ese caso, ¿no? Es lo mismo, pero a mí no me gusta estar manejando por separado. Directamente en una integral lo pongo 1 sobre M y acá lo que es el momento directamente acá, que sería la triple integral, la densidad. Como estoy hallando el centro de gravedad en X, le repito la variable X. Como es una triple integral, entonces diferencial de volumen. ¿Listos? Es fácil de acordarse. Ahora, si quieren manejar con momentos, bueno, ya depende de ustedes. ¿Listo? Y va a ser igual a 1 sobre la masa, triple integral. Quiero hallar el centro de gravedad en Y, entonces pongo su densidad y le repito la variable Y por el diferencial de volumen. Y por último, para Z. Z va a ser igual a 1 sobre la masa, triple integral, densidad Z diferencial de volumen. ¿Listo? Es fácil de acordarse. Y vámonos con lo último. Momentos de inercia. Para integrales de área, si se recuerdan, o las dobles integrales, es lo mismo, ¿no? Misma fórmula. ¿Qué es lo que cambia? Ya no es triple integral, es doble. Ya no es diferencial de volumen, es diferencial de área. Es exactamente lo mismo. Acá, en momentos de inercia, puedo hallar inercia en X primeramente, que va a ser directamente la triple integral. Le pongo la densidad. Acá, estoy queriendo hallar la inercia en X, entonces me olvido de X y introduzco las variables que faltan, pero elevadas al cuadrado. X, entonces Y. Y cuadrado más la otra variable que falta, Z cuadrado. Diferencial de volumen. La inercia en Y va a ser igual. Triple integral, densidad. Ya estoy con Y. ¿Qué variables le faltan? X y Z. Entonces, X cuadrado más Z cuadrado, diferencial de volumen. Y por último, la inercia en Z, que va a ser igual. También tengo la triple integral, densidad, acá. Z, ¿qué variables le faltan? X y Y. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado, diferencial de volumen. Y listo. Ya después simplemente se aplica estas formulitas para ya quiero hallar masa o centros de gravedad. Generalmente en su examen va a entrar masa o centros de gravedad. Casos rarísimos he visto que despiden lo que son los momentos de inercia, ¿listo? Y haremos el último problemita. Y con esto vamos a terminar. Esto lo voy a mover. Bien, a ver. Esto. Ya. Mm, Esto creo que lo he borrado. ¿Qué pasa? Mm, ya. Calcular el centro de masa de un sólido acotado por las siguientes gráficas. X cuadrado más Z cuadrado igual a 4, Y igual a 0 y Y igual a 3. Si la densidad del sólido en un punto cualquiera es directamente proporcional a la distancia del plano XZ. ¿Qué ha pasado acá? A ver. Es, ya bien. Vamos a conocer nuevamente de qué sólido me está pidiendo que determine su centro de gravedad. Entonces,
Acá voy a poner X, acá voy a poner Y, acá voy a poner Z. Mismo caso que el anterior, ¿no? X cuadrado más Z cuadrado igual a 4. ¿Qué es eso? Es un cilindro. ¿Hacia qué eje se está abriendo? La variable que le falta, Y en este caso, se está abriendo hacia el eje Y. ¿Cómo es su sección? Es circular de radio 2. Entonces, voy dibujando. Lo pondremos a ver, verdecito. Acá, a ver, eso proyectaremos. Voy a dibujar acá. Voy a decir que es de radio 2. Es lo que me dice. ¿Y dónde termina? A ver, se abre hacia el eje Y, hacia el eje Z, pero tiene cortes donde Y es igual a 0, justamente acá. Y donde Y toma el valor de 3. Allá, vamos a ponerlo más o menos acá. Diremos que es 3. Entonces, esto puedo proyectar acá, esto puedo proyectar acá. Y acá puedo dibujar la sección nuevamente. Ya, no sé. Bien, ahora sí. Entonces, es un cilindro en este caso prácticamente, ¿no? Es simplemente un cilindro. Bien, tengo el sólido y me dice que si la densidad del sólido es en cualquier punto cualquiera es directamente proporcional a la distancia del plano XZ. ¿Cuál es el plano XZ? Lo tengo acá, X y Z. ¿Cuál es la distancia proporcional al plano XZ? La variable no Y, simplemente Y. Entonces acá a ver dónde está. Me dice la densidad. La densidad va a ser directamente proporcional a la distancia. Directamente proporcional, le doy una proporción de K al plano XY, que sería Y en este caso, su distancia, Y. Entonces, me estaba dando, ¿no? La densidad es proporcional a Y. Me está pidiendo calcular el centro de masa. Vamos a empezar con la masa. La masa, aquí es igual a la triple integral, según las fórmulas, densidad y diferencial de volumen. Mm, tengo, es un cilindro. Como es un cilindro, entonces yo automáticamente me voy a coordenadas cilíndricas. Vamos a cambiar. Cambio de variable y me entro a coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles son las dos variables que le da la forma de la circunferencia o la variación? En este caso, X y Z. Entonces me voy con ellos. Me voy primeramente con Z, que va a ser igual a radio por el coseno de tita, y X, que va a ser igual a radio por el seno de tita. Los dos son parte de la circunferencia, tiene la variación, entonces yo le doy las funciones trigonométricas. ¿Cuál es la variable que simplemente es de proyección, nada más? En este caso, los de los límites 0 a 3 es Y. Entonces, Y se mantiene como Y. ¿Listo? Esas son las coordenadas cilíndricas. Como la sección es circular, no tengo que hacer modificaciones como el anterior problema si se recuerdan. Simplemente lo mantengo ahí. Entonces, yo voy a necesitar, aparte de esta transformación, lo que es su jacobiano de transformación. Pero el jacobiano de transformación en coordenadas cilíndricas ya es conocido. Directamente lo pone en el radio. Es lo mismo que coordenadas polares. ¿Listo? Es directamente el radio. Bueno, mismo variable, mismo jacobiano, radio. Entonces, ya teniendo eso, yo puedo determinar la masa. La masa va a ser igual a la triple integral. Densidad, me dice K veces Y. K veces Y, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Estoy expresando la masa en coordenadas cartesianas. Ahora voy a expresar la masa en coordenadas cilíndricas. Acá es K, es una constante de proporción Y. Y es simplemente Y, según mi transformación, entonces lo mantengo como Y. Jacobiano de transformación, el radio. Diferencial de radio, diferencial de tita y diferencial, en este caso, de Y, simplemente. Entonces, vamos dando límites. Como es una circunferencia, está más fácil. El radio, a ver, vamos a dibujar acá el radio. El radio acá lo vamos a dibujar. Es esta de acá. Directamente, ¿no? ¿De dónde a dónde está variando? Desde 0 hasta 2. Su radio es de 2. Tita está dando toda una vuelta. Entonces, 0,2 pi. Y Y está yendo desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Y resolviendo esto yo tengo la masa. Acá vamos a poner la masa nos resulta
Z 18 capi. Tengo la masa. El problema no me está pidiendo la masa, me está pidiendo hallar el centro de gravedad. Entonces vamos con el centro de gravedad primeramente en X. Vamos con el centro de gravedad en X. Va a ser igual a 1 sobre la masa, triple integral. Le pongo la densidad, pero la densidad es igual a K veces Y. K veces Y. Acá voy a tener... estoy queriendo hallar en X, entonces le repito la variable. X. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Haciendo mi cambio a coordenadas cilíndricas va a ser igual a 1 sobre la masa. Ya vamos reemplazando. Lo reemplazo, la masa es 18 veces K pi, triple integral. K veces Y es simplemente Y. X es R seno de tita. R seno de tita. Jacobiano de transformación es radio. Diferencial de radio, diferencial de tita y diferencial de Y. Tengo que volver a poner límites, pero yo estoy evaluando el mismo cilindro. Entonces los límites son exactamente los mismos. Entonces simplemente los copio. Los copio desde radio de 0,2, tita 0,2 pi y y desde 0 hasta 3. ¿Listo? Entonces resuelvo esta integral. Acá voy a tener el cuadrado. Bueno, ya es igual, simplemente resolver la integral. Y en este caso voy a tener el valor de x. A ver, nos da 0. Hay una forma de resolver estas triples integrales más directamente. Me doy de cuenta, voy a ver los límites, a ver. Miren estos límites de acá. Los límites y los límites. Voy a ver si tienen alguna variable que dependa. Por ejemplo, si voy a integrar con respecto al radio y justamente estos límites están dependiendo de la siguiente variable, ya sea tita o y, entonces tengo que hacer ese orden de integración, ya sea partiendo lo que es ingresando desde el centro y bueno, y sobresaliendo. Pero como mis límites son constantes, yo puedo integrar individualmente cada variable. Por ejemplo, a ver, vámonos a tita. Integral del seno, el menos coseno. Menos coseno, a ver, simplemente del menos coseno. Voy a evaluar acá el menos coseno de tita en sus límites de 0 a 2pi. Coseno de 2pi es 1, ¿no es cierto? Menos evaluar en el límite inferior. Coseno de 0, perdón, 1 también. 1 menos 1 es 0. Este 0 va a multiplicar a todo esto de acá, a toda esta integral, entonces toda mi integral se me vuelve 0, ¿no? Directamente ya me puedo dar de cuenta que la integral sí sale 0. Entonces, x es 0. Por ello, vámonos a y. Y va a ser igual a 1 sobre la masa. Densidad, la densidad es K veces Y. Como estoy hallando en Y, entonces le multiplico por Y también, pero Y por Y voy a tener Y cuadrado. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Introduciendo variables, la masa es 18K pi, triple integral. Acá voy a tener K, Y cuadrado, jacobiano de transformación, ya entran las coordenadas cilíndricas, R, diferencial de tita, diferencial de Y. Mismo límite, estoy evaluando mismo sólido, entonces radio de 0,2, ángulo de 0 a 2pi y Y de 0 a 3. ¿Listo? Entonces integramos ahora Y. Y nos da un valor de 2. Yo, bueno, la integral les dejo también a ustedes. Vamos a perder tiempo resolviendo, ¿listo? Entonces, en Y sí nos da un valor de 2. Por último, vámonos a Z. Z va a ser igual a 1 sobre la masa, triple integral. Esto es la densidad, K por Y. Como estoy hallando el centro en Z, le repito la variable, le pongo Z. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z va a ser igual. Voy reemplazando 18 K pi, triple integral. La densidad es K, Y es simplemente Y, según la transformación. Pero Z
Z según la transformación es el radio por el coseno de tita. R cos de tita. Jacobiano de transformación, el radio, diferencial de radio, diferencial de tita, diferencial de y. El sólido es el mismo, entonces los límites también. El radio de 0 a 2, tita de 0 a 2pi y y de 0 a 3. Nuevamente, ¿no? Tengo el coseno acá y sus límites son constantes, no depende de otra variable. Entonces, nuevamente puedo volver a integrar. Integrar el coseno, el seno. Seno, a ver, sería el seno de tita. Seno de tita evaluado de 0 a 2pi. Seno en 2pi, 0. Seno en 0, 0. 0 multiplicado por toda esta integral, 0. Entonces, si lo resuelven así detalladamente por partes iguales, va a dar 0. Entonces, el centro de gravedad en Z es igual a 0. Y listo. Puedo comprobar, a ver, más o menos una forma fácil de comprobar es representar estos puntos. Mi centro de gravedad lo podemos a poner acá. X, Y, Z es un punto que me da, que me especifica el centro de gravedad. Es de 0,2,0. Vamos a graficar dónde es este punto. En Y nomás tiene un valor de 2. Si volvemos al gráfico, vámonos con Y. A ver, ¿dónde tengo Y? Acá se eje Y. Y me es un valor de 2. Aquí es 3, más o menos por acá, ¿no? Debe estar 2. En X es 0 y en Z es 0. Entonces este puntito que estoy poniendo acá es su centro de gravedad de este cilindro. Bueno, de este sólido de acá. Pero si se dan de cuenta, es un sólido regular. Su centro debería estar en, bueno, X y Z sí está bien, en 0, 0. Eso está lógico. Pero en Y debería estar a la mitad, ¿no es cierto? 3, 1,5 debería estar. ¿Por qué está variando? Por la densidad. La densidad me da esa variación. Si la densidad fuera una constante, en ese caso sí. Si ustedes a modo de practicar, la densidad simplemente lo mantienen como constante simplemente. Entonces van a encontrar su centro en Y 1,5. Más o menos lo que se puede deducir, ¿no? A simple vista. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Es exactamente como hemos hecho en integrales dobles. ¿Nadie? ¿Alguna duda? Cualquier consulta que tengan.